Hay un momento en el que una mujer deja de discutir, no porque no le duela, sino porque ya ha entendido demasiado. Hola y gracias por acompañarme en este video. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte al canal para ayudarme a alcanzar los 3000 suscriptores. Tu apoyo realmente marca la diferencia. No olvides dejar tu like para que más personas puedan descubrir esta historia. Cada video está hecho con dedicación y mucho esfuerzo para ustedes. Compártelo con tus amigos y quédate hasta el final. Espero que lo disfrutes. Durante meses en nuestro piso de Chamartín, algo se había vuelto más frío que el mármol de la encimera. Álvaro llegaba tarde. Olor nuevo, camisas nuevas, silencios más largos que nuestras cenas. Yo seguía organizando citas médicas, cumpleaños de su madre en el barrio de Salamanca, regalos corporativos para sus socios, la carga invisible, la sonrisa correcta, y mientras tanto, mi intuición, esa que tantas veces callamos para no parecer exageradas, me susurraba algo incómodo. Ya no estás sola en tu matrimonio. Pero, ¿qué haces cuando no tienes pruebas? Cuando solo tienes cambios sutiles, cuando te preguntas si estás imaginando fantasmas. Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas. Esa frase me perseguía. La noche de la gala anual de su empresa en el Hotel Villa Magna debía ser una celebración, ascenso, nuevos inversores, éxito. Yo llevaba un vestido azul oscuro, clásico, discreto, como siempre, hasta que la vi. Joven, sonrisa segura, mano apoyada en un vientre evidente, y entonces entendí por qué él llevaba semanas durmiendo de espaldas. Respiré, porque lo peor no fue verla. Lo peor fue escuchar cómo la presentaba. Daniela está esperando a mi hijo. No hubo temblor en su voz, solo orgullo. ¿Sabes qué es lo más humillante? No es la infidelidad, es que te sustituyan en público. ¿Y qué harías tú si la persona que comparte tu cama ya no comparte su verdad? Bajé la escalinata del salón principal del Villa Magna, tomada del brazo de Javier Ortega. Mi jefe, director general del grupo, el mismo hombre con el que Álvaro llevaba meses intentando cerrar una expansión en Valencia. El murmullo se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Álvaro me vio, inmóvil. Yo aún tenía la mano apoyada, apenas un segundo antes en el vientre de Daniela, su amante, la mujer que había llevado esa noche para exhibirme. Para dejar claro que yo, Lucía Herrera, su esposa durante 17 años, no supe darle una familia de verdad. Su mirada cambió, de burla a desconcierto. Daniela me recorrió de arriba abajo. Intentó sostener la sonrisa. No pudo. Horas antes, él había brindado con sus socios. Por fin tendré la vida que merezco, con alguien que sí sabe hacerme feliz. Las palabras llegaron a mis oídos como ecos lejanos. Recordé promesas antiguas. Hijos, futuro, respeto, todo muerto mucho antes de esa noche. No grité. No lloré. Respiré hondo. Sostuve su mirada. Asentí. Una leve sonrisa. Lo desarmó más que cualquier escándalo. Saqué el móvil. Envié un mensaje. Lo guardé con calma. Nadie entendió nada. Salí del salón sin alterar el paso. Detrás de mí comenzaron las risas ahogadas. Para ellos yo seguía siendo la derrotada. No necesité girarme para imaginarlo recomponiéndose, tomando la cintura de Daniela, fingiendo autoridad. Horas después, supe que brindaron por la nueva vida, que hablaron de reformar la casa de Chamartín, cambiar muebles, convertir nuestro dormitorio en el cuarto del bebé. Ella opinaba sobre luz natural, espacios abiertos, nada que recordara energías del pasado. Energías, así me llamó, como si yo fuera un mueble viejo. Álvaro reía, orgulloso. Pero lo más amargo no vino de ellos. Vino de Carmen, su madre, copa en alto. Desde el principio supe que Lucía no era suficiente. Una mujer que no forma una familia solo ocupa espacio en la vida de un hombre exitoso. Nadie la contradijo. El respeto no se mendiga. También hablaron de negocios, viajes,
contactos, contaban con la cercanía de Javier Ortega, sin saber que minutos antes yo había bajado del brazo de ese mismo hombre, no como acompañante, como pieza clave. Una de las esposas de los socios murmuró algo interesante. Esa no es la cara de una mujer derrotada. Exacto, porque nadie que pierde todo se retira con tanta calma. Mientras ellos celebraban su supuesta victoria, yo recordaba cada documento firmado. Reemplazo. Que mi historia terminó en esa noche. Que mi lugar tenía reemplazo. Que mi historia terminó en esa escalinata. Pero mi silencio no era derrota, era estrategia. A la mañana siguiente, mientras despertaban con resaca en nuestra casa de Chamartín, yo estaba sentada frente a una mesa que conocía demasiado bien. Una carpeta gruesa, años construyéndose en silencio, página por página, prueba por prueba, decisión por decisión. Y lo que había dentro no era solo un divorcio, era algo que ninguno de ellos vio venir. A la mañana siguiente no estaba rota, estaba lúcida. Sentada frente a la mesa del despacho que durante años fue su espacio en nuestro piso de Chamartín, abrí la carpeta gris que llevaba demasiado tiempo esperando. No era un impulso reciente, no era rabia por la gala del Villa Magna, era la consecuencia de muchas señales ignoradas. Viajes a Málaga que nunca cuadraban, reuniones eternas en Barcelona sin fotos ni historias, mentiras pequeñas que un día dejaron de tener coherencia. Deslicé los documentos con calma. Cada hoja pesaba más por lo que significaba que por el papel en sí. Escrituras, transferencias, movimientos financieros, firmas que estampé en silencio años atrás, asesorada por alguien que me enseñó a protegerme cuando descubrí su primera traición, aquella que superamos por el bien del matrimonio. Él creyó que yo estaba perdonando. En realidad estaba aprendiendo. Entre los papeles encontré un sobre más pequeño. Lo abrí sin prisa. Fotografías antiguas, un viaje sencillo a Ruzafa, una escapada a Sevilla, paseando por Triana. Sonrisas que parecían verdaderas. Cartas suyas. Eres mi mayor orgullo, Lucía. Formaremos una familia, pase lo que pase. Las leí sin lágrimas. El dolor ya no vivía ahí. Lo que sentía era algo más frío, más limpio, claridad. Volví a la carpeta principal. Confirmé lo que ya sabía. La escritura de la casa no estaba a su nombre, aunque durante años se presentó como dueño absoluto frente a sus socios en la Castellana. Daniela no figuraba en ningún documento, ni como beneficiaria, ni como futura residente. Había cláusulas, fideicomisos, condiciones de uso, estructuras legales que blindaban todo. Las firmé después de aquella primera infidelidad, cuando aún intenté salvarnos, pero me prometí no volver a quedarme desprotegida. Lo revelador no era la protección, era la fecha de actualización de uno de los documentos, meses antes de que hiciera pública su nueva relación, antes de que el embarazo fuese visible. Eso significaba algo incómodo. Yo no reaccioné. Yo me adelanté. ¿Estoy exagerando? ¿O cuando una mujer deja de confiar, empieza a prepararse en silencio? Cerré la carpeta despacio. Recordé su expresión congelada en la escalinata, la seguridad con la que brindaba horas después. Las palabras de Carmen celebrando mi salida definitiva. Mientras ellos hablaban de cunas y reformas, había condiciones legales que podían desmoronar todo en días. Revisé el mensaje que envié aquella noche desde el salón del hotel. Confirmado. La respuesta ya estaba ahí. Todo estaba en marcha. 2 días después de la gala, apareció la primera grieta. Álvaro citó a un agente inmobiliario para iniciar la remodelación de la casa. Quería liquidez rápida antes del nacimiento. Empezar de cero sin cargas del pasado, dijo. Cargas. Así me llamaba ahora. El agente pidió la documentación básica. Ahí llegó el primer silencio.
Las escrituras no coincidían con el discurso que él llevaba años repitiendo. El nombre principal no era el suyo. La estructura legal no permitía modificaciones sin autorización expresa de la otra parte, es decir, la mía. Intentó restarle importancia. Es un trámite entre esposos, pero el profesional siguió leyendo y encontró algo que ni él ni Daniela sabían: blindaje patrimonial activo, restricciones de uso, prohibición de venta, hipoteca o cesión a terceros sin consentimiento formal. La palabra restricción cayó como una piedra. Daniela dejó de sonreír. ¿Eso afecta a nuestra mudanza? La respuesta fue clara. Cualquier intento de instalarse allí sin mi autorización podría derivar en acciones legales, incluso desalojo. El ambiente cambió. Ya no era celebración, era tensión. Álvaro llamó a su abogado de confianza desde el salón, seguro de que era un error técnico, porque cuando un hombre se cree intocable, no contempla que alguien haya movido las piezas antes. ¿Sabes qué es lo que más descoloca? No es perder una casa, es descubrir que la mujer que subestimaste llevaba años jugando una partida distinta. Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas. Y a veces, cuando dejamos de discutir, empezamos a construir la salida. Pero aquello era solo la primera grieta, y lo que su abogado estaba a punto de explicarle no iba a ser tan sencillo de corregir. Horas después, sentado frente a su abogado en un despacho de la calle Serrano, Álvaro recibió la confirmación que le fracturó la seguridad. El blindaje no solo era válido, era impecable, diseñado para activarse en caso de infidelidad comprobada o convivencia con terceros en el inmueble. La cláusula tenía fecha de meses después de aquella primera traición que superamos, cuando aún fingíamos reconstrucción, terapia, promesas. No fue un arrebato de venganza, fue una decisión silenciosa mientras él juraba que nunca volvería a fallarme. Daniela, ya sin esa sonrisa luminosa del Villa Magna, preguntó si al menos podrían vender y dividir el dinero. El abogado negó despacio. El fideicomiso impedía cualquier movimiento sin mi firma. Y dadas las condiciones activadas, incluso su derecho de habitación quedaba suspendido. Ahí entendieron que no era solo una casa en Chamartín, era un plan, tejido con tiempo, con paciencia, con pruebas. Cuando Álvaro salió de esa oficina, ya no caminaba erguido. Marcó mi número, una vez, 10 veces. 20. No respondí, porque ya no era una discusión matrimonial. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo actuarías en esta situación? Es importante para mí escuchar a cada uno de ustedes. Era la ejecución de algo que llevaba años estructurándose. Esa noche alternó amenazas legales con súplicas disfrazadas de enfado. Creía que podía presionarme para firmar una autorización rápida. Pero cuando una mujer deja de esperar amor, empieza a proteger su dignidad. A la mañana siguiente, despertaron con una falsa sensación de control. Daniela organizaba cajas en el salón. Hablaba de cortinas nuevas, de la habitación del bebé. Tocaron la puerta. No era el agente inmobiliario, no era un negociador, era un actuario judicial, 2 agentes y un representante legal del fideicomiso. El tono cambió en segundos. Pidieron entrar. Confirmaron nombres completos. El actuario desplegó los documentos sobre la mesa donde semanas antes brindaron por su nueva vida. Leyó con voz neutra: suspensión inmediata del derecho de habitación, activación de cláusulas por incumplimiento contractual, notificación de desalojo preventivo. Daniela dejó de respirar con normalidad cuando escuchó que la medida incluía a cualquier tercero residiendo o intentando residir en la propiedad. Eso significa que no podemos quedarnos, ni temporalmente. Respuesta tajante. 48 horas. Después, desalojo forzoso. El ruido atrajo miradas, vecinos asomados desde los balcones, el portero observando desde la garita.
La madre de Álvaro llegando con bolsas para la mudanza feliz. La humillación que habían preparado para mí ahora se leía en su propia puerta. Él intentó mostrarse firme. Llamó a su abogado delante de todos. Caminaba de un lado a otro. Levantaba la voz. Pero cada frase que escuchaba al otro lado endurecía más su rostro. No había suspensión inmediata. No había amparo exprés. No había atajo. Todo estaba respaldado por pruebas integradas al expediente. La traición no empieza en la cama, empieza en el silencio. Y el silencio también construye estrategia. Cuando el actuario terminó, dejó los documentos firmados sobre la mesa. Tienen 48 horas para abandonar el inmueble o serán retirados por la fuerza. La frase quedó flotando en el aire. No esperé a que pasaran las 48 horas para hablar. Elegí el momento exacto, cuando el miedo ya había reemplazado la arrogancia. Acepté reunirme en presencia de abogados, en un despacho neutral en Asca, porque por primera vez no podrían distorsionar mis palabras ni pintarme como la esposa emocional. Entré serena, sin dramatismo. Álvaro parecía más cansado que enfadado. Daniela no me miró a los ojos. Tomé asiento, crucé las manos sobre la mesa. No estoy aquí para discutir, dije con voz estable. Estoy aquí para cerrar. El silencio fue más incómodo que cualquier grito, porque entendieron algo que hasta entonces se negaban a aceptar. Yo no estaba reaccionando. Estaba terminando algo que para mí llevaba años muerto. Perdonar es una opción. Respetarte es una obligación. Y en ese momento, por primera vez, él comprendió que ya no negociaba con la mujer que creyó derrotada en una escalinata. Negociaba con alguien que había dejado de tener miedo. Cuando entré en la sala de juntas de aquel despacho en Asca, el aire ya no era arrogante. Era denso. Álvaro tenía el rostro marcado por el cansancio, ojeras profundas, la camisa mal abotonada. Daniela, a su lado, protegía su vientre con ambas manos, como si ese gesto pudiera blindarla también ante un contrato. Él habló primero, esa mezcla conocida de enojo y victimismo. Lucía, esto se nos ha ido de las manos. Podemos resolverlo si dejas de actuar por orgullo. Orgullo. Curiosa palabra cuando vienes de humillar a tu esposa en el Villamagna. No respondí. Abrí mi carpeta. Deslicé hacia ellos la primera serie de documentos. Mensajes fechados. Conversaciones completas. Transferencias desde cuentas compartidas destinadas a pagar hoteles en Barcelona. Reservas en un boutique en Málaga. Regalos. Pagos médicos vinculados al embarazo cuando aún dormía en mi cama, fingiendo normalidad. Cada documento certificado. Validado para proceso judicial. Nadie negó nada, porque no había espacio para el teatro. Luego coloqué algo que no esperaban. Informes psicológicos, registros de terapia. Durante años me hizo dudar de mi memoria, de mis percepciones, de mi estabilidad, gaslighting, sugerencias de medicación que no necesitaba, insinuaciones de que mi ansiedad distorsionaba la realidad. Leí en voz alta una frase suya. Estás imaginando cosas, Lucía. Necesitas ayuda. Mientras ya sostenía otra vida en paralelo, el silencio no fue romántico, fue técnico, pesado. Daniela intentó intervenir. El embarazo no es un delito. La miré con calma. No, pero la convivencia con tercero bajo cláusula de infidelidad comprobada sí activa consecuencias contractuales. No era moral, era legal. Cerré la carpeta, lo miré directo, sin rabia, sin lágrimas. No improvisé nada. Llevo años preparándome para este día, y en ese instante entendió que nunca perdió la casa en 48 horas. La perdió el día que decidió subestimarme. Después de esa reunión, su seguridad desapareció. Se movía con ansiedad visible. Consultó abogados en Castellana, en Serrano, incluso en Barcelona. Buscaba contradicciones,
vacíos, grietas, no las había. La estructura estaba blindada con precisión quirúrgica. La frase que más se repitió terminó de quebrarlo. Legalmente, ya lo has perdido todo dentro de ese inmueble. La tensión se volvió doméstica. Las discusiones empezaron en voz baja, terminaron sin cuidado. Daniela comenzó a reprocharle que jamás mencionó restricciones, que renunció a su piso en Ruzafa para mudarse con él, que ahora estaba embarazada y sin estabilidad. Él, acorralado, la culpó por precipitar la exposición pública. La traición no empieza en la cama, empieza en el silencio. Y el silencio también revela carácter. Carmen, su madre, intentó intervenir como siempre, me llamó vengativa, exagerada. Pero cuando los abogados le explicaron que todo estaba respaldado por contratos firmados por su propio hijo, su discurso perdió volumen. Nada era emocional, todo era jurídico. La impresión fue tal que sufrió una descompensación leve, según supe después. Ni su influencia, ni su apellido, ni su opinión, nada podía revertir lo firmado. Daniela dejó de hablar de decoración. Ya no mencionaba cunas ni luz natural. Empezó a preguntar por alquileres temporales, por estabilidad, por seguridad. Y ahí apareció una pregunta incómoda. ¿Realmente lo eligió por amor o por la vida que creyó que él podía ofrecer? Porque cuando el poder se desplaza, también se desplazan las lealtades. Mientras tanto, yo seguía en silencio. No celebraba, no presumía, solo ejecutaba. El respeto no se mendiga, se establece. Y lo que todavía ninguno de los dos sabía era que la casa no era el último movimiento previsto en aquella carpeta. Era solo el primero que podían ver. Daniela empezó a hacer llamadas en secreto. Ya no hablaba de decoración. Preguntaba por alquileres temporales en Vallecas, por pisos amueblados en Getafe, por cualquier lugar que no exigiera estabilidad financiera. El embarazo, que antes exhibía como símbolo de victoria, se convirtió en miedo invisible. Álvaro dejó de enviarme audios largos. Los mensajes ahora eran breves, urgentes. ¿Podemos negociar? Lucía, dime qué quieres. ¿De verdad vas a llegar hasta el final? No respondí, porque ya no se trataba de intención, se trataba de consecuencias activadas. La cuenta atrás avanzaba, y por primera vez entendieron que no enfrentaban una discusión matrimonial. Estaban presenciando el derrumbe total de la vida que creían asegurada. El día que el desalojo comenzó no hubo gritos, hubo algo peor. Silencio operativo. Desde temprano llegaron camiones autorizados por el actuario, personal etiquetando muebles, inventariando objetos, colocando sellos. La casa de Chamartín dejó de ser hogar. Se volvió procedimiento, fría, intervenida, ajena. Yo no estuve dentro, pero decidí pasar. Aparqué a unos metros. Observé desde el coche. No necesitaba entrar. La escena hablaba sola. Sacaron el sofá donde celebramos aniversarios. Envolvieron el comedor donde alguna vez planeamos hijos. Etiquetaron electrodomésticos que él presumía como fruto exclusivo de su esfuerzo. Cada objeto llevaba ahora un número, una clasificación, una evidencia de que el control que creyó absoluto nunca fue completamente suyo. La humillación pública que preparó para mí en el Hotel Villa Magna ahora se replicaba frente a vecinos, empleados, familiares. Daniela se sentó un momento en la acera, agotada, protegiendo su vientre mientras veía salir pertenencias que ya imaginaba propias. La seguridad desapareció. Solo quedaba incertidumbre. Las cerraduras fueron cambiadas ese mismo día. Ver a los técnicos reemplazando los accesos fue el gesto más simbólico. La vida que él pensó reconstruir ahí quedaba oficialmente clausurada. Uno de los momentos más duros llegó cuando encontraron una caja olvidada en la habitación principal. Fotografías de nuestra boda, cartas antiguas,
y un pequeño objeto, el primer juguete que compramos cuando aún creíamos que formaríamos una familia. Nadie supo qué hacer con eso. No figuraba en inventarios recientes. No tenía valor patrimonial. Era historia emocional. Desde el coche respiré hondo al verlo entre las manos del actuario. Ese juguete resumía algo incómodo. Lo que se pierde no es el amor, es la promesa. Las grúas también llegaron por los vehículos registrados bajo el mismo blindaje financiero. Álvaro levantó la voz, discutió. Nada se detuvo. Al caer la tarde, la casa estaba casi vacía. Con cada caja que salía, también se desmoronaba la ilusión de la vida que creyeron asegurar sin mí. Cuando las llaves fueron retiradas oficialmente, la realidad los alcanzó sin orgullo. No hubo mudanza organizada. No hubo llegada triunfal a un nuevo hogar. Hubo dispersión, confusión, llamadas apresuradas. Álvaro pasó de buscar abogados a buscar habitaciones disponibles. Hoteles que rechazaban estancias largas sin garantías claras. Terminaron en un motel discreto en la periferia de Madrid. Paredes finas, mobiliario básico, ruido constante de la carretera, muy lejos del salón donde brindaron por su nueva vida frente a directivos. Las mujeres siempre lo sabemos antes de tener pruebas, pero cuando decidimos actuar, lo hacemos sin escándalo, sin gritar, sin implorar. ¿Tú habrías soportado la humillación pública? ¿O habrías preparado algo así en silencio? Porque lo que ellos aún no entendían es que perder la casa no era el verdadero golpe. El verdadero impacto estaba a punto de llegar. Y no tenía que ver con ladrillos. Daniela estaba agotada, no solo físicamente, emocionalmente. La inestabilidad empezó a pesar más que el embarazo. Ya no era ilusión, era incertidumbre. Un bebé en camino, ninguna estructura firme, ningún domicilio estable. Intentaron buscar apoyo. La respuesta fue fría. Carmen ofreció ayuda limitada. Más reproches que soluciones. Más ya te lo dije que contención real. Otras puertas ni siquiera se abrieron. Nadie quiere involucrarse en un conflicto patrimonial judicializado. Mientras tanto, Madrid seguía su ritmo. Terrazas llenas en la Latina. Niños jugando en el Retiro. Familias paseando por el Paseo de la Castellana. El mundo no se detuvo. Y eso fue, según supe después, lo que más los golpeó. Entender que su tragedia no era extraordinaria, que la vida continuaba sin concederles pausa. ¿No es curioso? Creemos que nuestro dolor debería paralizar el mundo, pero no. Yo observaba desde lejos, no por crueldad, por cierre. No sentía euforia, no sentía revancha, sentía algo más difícil de alcanzar, calma. Durante años viví atrapada en una narrativa donde me hicieron creer insuficiente, reemplazable, pequeña. Ahora los papeles estaban invertidos sin que yo levantara la voz. Una noche, mientras revisaba documentos finales con mis abogados, me enviaron una fotografía para confirmar dirección legal de notificaciones. El motel. Un letrero de neón parpadeando en la periferia. Su coche prestado aparcado delante. Respiré hondo. Ese contraste resumía todo. Salieron de mi vida creyendo que entraban en algo mejor, sin imaginar que caminaban hacia su propio exilio. Pasaron semanas antes de volver a verlo frente a frente. Cuando ese momento llegó, ya no éramos las mismas personas que se miraron en la escalinata del Villa Magna. La reunión fue solicitada por sus abogados. Querían un acuerdo final, aligerar consecuencias financieras que seguían acumulándose. Acepté, no por obligación, por cierre. Entré en la sala con serenidad real. No era actuación. Era el resultado de meses reconstruyendo mi vida, retomando proyectos en Valencia, viajando a Barcelona por trabajo propio, recuperando amistades que había descuidado por sostener un matrimonio que él abandonó mucho antes de admitirlo. Mi imagen reflejaba esa transición, estable, segura,
fuera de su alcance emocional. Su reacción fue inmediata. Me observó en silencio. Intentaba descifrar en qué momento dejé de ser la mujer que podía manipular con culpa. Daniela no estaba. Reposo médico, estrés mínimo, dijeron. Sin escudos emocionales interpuestos, la conversación fue directa. Los abogados expusieron cifras, pérdidas, penalizaciones, impacto total del fideicomiso y de otros movimientos financieros que también había protegido. Su rostro se fue endureciendo. La caída no terminó con la casa, solo fue el principio. Cuando llegó su turno de hablar, levantó la mirada. ¿De verdad todo esto vale la pena? ¿Destruir lo que fue nuestro matrimonio te da paz? La pregunta flotó unos segundos. No respondí desde el rencor, respondí desde la verdad. El día que decidiste humillarme públicamente, no destruiste el matrimonio, solo revelaste que ya estaba roto. Silencio. Mientras tú construías una historia paralela, yo construía una salida. No es venganza, es liberación. Perdonar es una opción. Respetarte es una obligación. Lo miré sin temblar. Ya no necesitaba que entendiera, solo necesitaba que supiera. Y por primera vez, comprendió que no había perdido solo una casa. Había perdido el acceso a la versión de mí que lo amaba sin condiciones. Le conté, sin elevar la voz, que acababa de constituir una nueva empresa en Valencia, que había firmado una alianza estratégica con un despacho en Barcelona, que por primera vez en años mis ingresos, mis decisiones y mis proyectos no dependían de un hombre que me hacía sentir pequeña. No era una provocación, era información. Quería que entendiera algo muy simple. Ya no necesitaba su validación para sostenerme. Álvaro no discutió, no pidió explicaciones, solo me miró como quien intenta reconocer a alguien que ya no le pertenece. Aquel silencio suyo fue más contundente que cualquier "lo siento". Me levanté despacio, y antes de irme, pronuncié la frase que llevaba tiempo madurando dentro de mí. Cuando intentaste humillarme delante de todos, en realidad me abriste la puerta. No fue una amenaza, fue un cierre. La verdadera despedida no ocurrió en un despacho de abogados. Ocurrió días después, cuando giré por primera vez la llave de mi nuevo piso en el barrio de Retiro. El clic de la cerradura fue discreto, pero dentro de mí sonó como un punto final. Durante años viví desplazada dentro de mi propia historia, adaptándome, callando, tolerando faltas disfrazadas de errores. Esa puerta que se abrió aquella tarde no era solo madera y metal, era territorio propio. El piso no tenía lujos innecesarios, tenía luz, silencio, espacio. Elegí cada detalle pensando en tranquilidad, no en impresionar a nadie. Un sofá cómodo frente a una ventana amplia, una cocina donde volver a disfrutar del aroma del café sin tensión en el pecho, una mesa de trabajo donde mis proyectos ocupaban el centro, no las dudas. Al atardecer, la luz anaranjada entraba suavemente y bañaba las paredes claras. Era imposible no sentir que algo se había limpiado por dentro. Mientras tanto, la realidad de ellos siguió otro rumbo. Las penalizaciones económicas, las obligaciones legales, los gastos imprevistos. La presión fue desgastando aquello que defendieron con tanto orgullo. Cuando desaparece la comodidad, también desaparecen muchas certezas. No experimenté satisfacción al enterarme, experimenté coherencia. Lo que nace desde la mentira rara vez se sostiene en el tiempo. Mi vida empezó a llenarse de estabilidad auténtica. Reuniones profesionales donde mi opinión tenía peso propio. Viajes por decisión personal, no por acompañamiento. Conversaciones tranquilas, sin sospechas. Incluso la posibilidad de abrirme de nuevo a alguien. No desde la necesidad, desde la elección. La calma que antes fingía ahora era parte de mí. No necesitaba demostrar nada. Una tarde, al dejar las llaves sobre la encimera y recorrer mi casa en silencio,
Comprendí algo que nadie me enseñó cuando me casé. No se trata de ganar una disputa, ni de exhibir la caída del otro. Se trata de no traicionarte a ti misma cuando alguien más decide traicionarte. Quien me creyó débil despertó una versión de mí que ya no negocia su dignidad. Y eso, más que cualquier propiedad o contrato, fue mi verdadera victoria. Dime algo. Si un día descubres que te están borrando poco a poco de tu propia vida, ¿esperarías a que te pidan perdón? ¿O empezarías, en silencio, a reconstruirte desde el respeto que mereces?